Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a leer y vamos a explicar algunos pasajes bíblicos y en este caso nos toca del profeta Baruc. Baruc es un libro del Antiguo Testamento que solamente está en el canon de los 70s, en el canon largo. Es uno de los 7 libros deuterocanónicos que no se encuentran en los libros de los judíos, ni tampoco en los del canon breve. Solamente lo tiene la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Griega, la Iglesia Católica. ¿Por qué razón no aceptan estos 7 libros y en este caso el libro de Baruc? Porque pues son libros que fueron ya rescatados, su literatura fueron rescatados tiempo después. Hablemos que Jeremías y Baruc estuvieron en el año 600 antes de nuestro Señor Jesucristo, y en el año 300, más o menos en la época de los Macabeos, fue cuando se detenían ya la porción de algunos escritos y que fueron encontrados y que se dieron cuenta que eran de esta persona, Baruc, que se le dice profeta, y vieron que pues tenía alguna relación con la época de Jeremías. Y bueno, estaban en diferentes idiomas, en arameo, en hebreo, algunos hasta en griego. Pero en el año 100, antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo, ya habían reunido y constituido todos esos pasajes bíblicos de la época de Baruc, ya lo habían constituido en un solo rollo, en un solo libro, ya lo habían adjuntado. Y entonces, pues, se tomó en cuenta este libro de Baruc como parte de la Sagrada Escritura, pero, como les vuelvo a reiterar, no era aceptado por los judíos, ¿no? Y mucho menos por el canon breve, que hoy en día pues solamente tienen 39 libros, y el canon largo pues tienen 46 libros. El Antiguo Testamento, estamos hablando nada más del Antiguo Testamento, ¿no? Sí, el Nuevo Testamento, bueno, pues el canon breve y el canon largo de los 70 pues tienen los 27 libros que se manejan dentro de la Sagrada Escritura. Lógico que los judíos pues no tienen el Nuevo Testamento, ellos nada más manejan 24 libros, que así los están ellos adjuntando. Entonces, hago esta aclaración para que tengan ustedes la idea de que el libro de Baruc pues es un libro que no es encontrado o que no está escrito de una manera continua. Tiene nada más 6 capítulos, que así se ha dividido y con sus versículos, pero vuelvo a reiterar, fueron adjuntados ya por los estudiosos, los teólogos de aquel entonces, y en el año 100 antes de la era cristiana, antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo, se constituyó este libro que se le llama el libro de Baruc, porque está hablando de la época de Jeremías. Algo así parecido apareció también o se sucedió en la época de cuando adjuntaron los libros del Nuevo Testamento, cuando conjuntaron todos los libros del Nuevo Testamento. Anteriormente pues nada más eran 26 libros, pero en el año 400 de la era cristiana y después de nuestro Señor Jesucristo, adjuntaron el último libro, que se llama Revelación, y supuestamente se lo acreditaron a Juan, el apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, pues ya hemos investigado y se sabe que en realidad Juan no había escrito ese libro, sino era la comunidad juánica. ¿Quién era la comunidad juánica? Pues todos aquellos que seguían a Juan, el apóstol de nuestro Señor Jesucristo, lo conocieron, vivieron con él, y se dieron cuenta de toda su trayectoria y de todo lo que él hacía y decía con respecto a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, todas esas enseñanzas. Y bueno, pues la comunidad juánica empezó a escribir y hasta el año 400, ya Juan había muerto 300 años después, imagínense, y fue cuando le acreditaron a él porque hablaba de él y porque hablaba con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Pero es muy dudosa la afirmación de que Juan haya escrito el libro de la Revelación, que hoy le decimos Apocalipsis, ¿no? Bueno, entonces hasta el año 400 en el Nuevo Testamento nomás teníamos 26 libros. Ya después del año 400 ya empezamos a tener el último libro, Revelación, y entonces ya estamos manejando 27 libros. Algo así pasó, como lo que estamos ahorita analizando con el libro de Baruc, que pues no se tenía ese libro de Baruc en la época de Jeremías. Hasta el año 300, en la época de Macabeos, fue cuando fueron encontrando escritos.
de esta personalidad, y hasta el año 100 antes de Cristo fue cuando conjuntaron todos los escritos y formaron estos 6 capítulos, que así se dividieron en versículos, y que pues ahorita lo tenemos. Lo importante de esto es de que habla de nuestro Padre Dios, habla de la oración, habla de un sentido muy firme con respecto a las cosas que debemos nosotros de elaborar, ¿no? Entonces, pues lo vamos a ver de un sentido teológico. En la forma histórica, pues ustedes la pueden buscar para que tengan ustedes los datos exactos. Sí, lo pueden ustedes investigar cómo se formó el libro de Baruch. Pero lo que nos interesa ahorita es escuchar la palabra del Señor y escuchar el mensaje, y principalmente el mensaje teológico. Y bueno, pues vamos a darle lectura a el primer capítulo del profeta Baruch. Este es el libro que Baruch, hijo de Nerías y descendiente de Masías, Sedequías, Azarías y Hilcías, escribió en Babilonia. El día 7 del mes del año 5 después que los caldeos se apoderaron de Jerusalén y la incendiaron, Baruch leyó este libro delante de Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y delante de todas las personas que se habían reunido para oírlo. También lo escucharon los funcionarios del gobierno, los miembros de la familia real, los ancianos y gente del pueblo de toda condición social, es decir, todos los que vivían en Babilonia, a orillas del río Sud. Al oírlo, la gente se puso a llorar y a ayunar y a orar al Señor. También reunieron dinero según lo que cada uno podía dar y lo enviaron a Jerusalén, al sumo sacerdote Joaquín, hijo de Hilcías y nieto de Salom, y los otros sacerdotes y a la gente que se encontraba con él en Jerusalén. Al sumo, este envío se hizo el día 10 del mes de Siván, cuando Baruch recibió los utensilios que se habían llevado del templo para devolverlos al país de Judá. Se trataba de los utensilios de plata que había mandado hacer Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, y después que el rey Nabucodonosor de Babilonia había hecho salir de Jerusalén y deportado a Babilonia, y Jeconías a los funcionarios del gobierno, a los jefes de los cerrajeros y a la gente del pueblo. Ese dinero lo enviaron junto con el siguiente mensaje: les enviamos este dinero para que tengan con qué ofrecer holocaustos, sacrificios por el pecado e incienso. Preparen ofrendas y ofrézcanlas sobre el altar del Señor nuestro Dios. Hagan oraciones por el rey Nabucodonosor de Babilonia y por su hijo Baltasar, para que ellos vivan en la tierra tantos años como dura el cielo. El Señor nos dará fuerzas y iluminará nuestros ojos para que sigamos viviendo bajo la protección del rey Nabucodonosor y de su hijo Baltasar, y para que sigamos sirviéndole durante mucho tiempo, y así ellos nos tratarán favorablemente. Oren también al Señor nuestro Dios por nosotros, pues hemos pecado contra Él. Por eso, hasta el día de hoy, el Señor no ha apartado de nosotros su ira y su enojo. Cuando se reunían en el templo para celebrar la fiesta de las enramadas y en otros días oportunos, lean el libro que les enviamos y confiesen sus pecados. Digan: al Señor nuestro Dios pertenece la justicia. A nosotros, en cambio, a los habitantes de Judá y de Jerusalén, lo mismo que a nuestros reyes, gobernantes, sacerdotes y profetas, y a nuestros padres toca ahora la humillación, porque hemos pecado contra el Señor. Le desobedecimos y no le hicimos caso cuando nos ordenaba que viviéramos según las leyes que había puesto delante de nosotros. Desde el día en que el Señor nuestro Dios sacó a nuestros antepasados del país de Egipto hasta hoy, le hemos sido desobedientes y no hemos tenido cuidado de hacer caso de sus órdenes. Por eso nos ha venido tantos males y estamos ahora bajo la maldición que el Señor ordenó pronunciar a su siervo Moisés cuando sacó de Egipto a nuestros antepasados, para darnos la tierra en que la leche y la miel corren como el agua. Tampoco hemos hecho caso de lo que el Señor nuestro Dios nos ha dicho en todos sus mensajes de los profetas que nos ha enviado. Cada uno ha seguido las malas inclinaciones de su corazón y hemos dado culto a dioses extraños y hemos hecho cosas que son malas a los ojos del Señor nuestro Dios. Capítulo número 2. Así el Señor cumplió lo que había anunciado que haría con nosotros, con los gobernantes de Israel, con nuestros reyes y jefes y contra los habitantes de Israel y de Judá. En todo el mundo nunca ha sucedido nada igual a lo que Él hizo con Jerusalén, tal como estaba escrito en la ley de Moisés.
que llegaríamos hasta el punto de comernos la carne de nuestros propios hijos y de nuestras propias hijas. El Señor hizo que los israelitas cayeran en poder de todas las naciones que los rodean, que fueran despreciados y quedaran convertidos en un desierto en medio de todos los países vecinos por donde el Señor los dispersó. Por haber pecado contra el Señor nuestro Dios y no hacer caso de sus órdenes, hemos quedado por debajo de los demás y no por encima. Al Señor nuestro Dios pertenece la justicia. A nosotros, en cambio, lo mismo que a nuestros padres, toca ahora la humillación. Todas las calamidades que el Señor había anunciado contra nosotros nos ha caído encima. No hicimos oración al Señor para pedirle que Él nos hiciera volver a Él y que dejáramos las malas inclinaciones de nuestro corazón. Entonces el Señor estuvo atento para enviarnos esos males, porque Él es justo en todo aquello que nos ordenó hacer. Pero nosotros no obedecimos sus órdenes ni seguimos los mandatos que Él nos había dado. Ahora bien, Señor Dios de Israel, que sacaste de Egipto a tu pueblo, desplegando tu poder y tu gran fuerza y haciendo milagros y prodigios y consiguiendo gran fama hasta el día de hoy, Señor y Dios nuestro, con nuestros pecados, maldades e injusticias hemos ido contra de todos tus mandamientos. Aparta de nosotros tu enojo, pues solo hemos quedado unos pocos en los países por donde nos dispersaste. Escucha, Señor, nuestras oraciones y súplicas. Por tu propio honor, líbranos, haz que los que nos han traído al destierro nos traten con bondad, para que todos en la tierra sepan que tú eres el Señor nuestro Dios, y que Israel y sus descendientes llevan tu nombre. Míranos, Señor, desde el lugar santo en que vives, y ocúpate de nosotros. Inclina tu oído y escúchanos. Abre tus ojos y mira. No son, Señor, los que ya están en el reino de la muerte, cuyos cuerpos han quedado sin vida, quienes se honran y celebran tu justicia. Son, Señor, los que están vivos, pero afligidos en el extremo, los que caminan encorvados y sin fuerzas con la mirada debilitada por el hambre, quienes te honran y celebran tu justicia. Señor Dios nuestro, no te presentamos nuestra súplica por los méritos de nuestros antepasados y nuestros reyes. Tú nos castigaste con ira y enojo, como lo habías anunciado por medio de tus siervos los profetas, al decir, esto dice el Señor, sométanse y sirvan al rey de Babilonia, y así podrán seguir viviendo en el país que di a los antepasados de ustedes. Pero si no hacen caso de la orden que les di, de someterse al rey de Babilonia, entonces haré que ni en Jerusalén ni en otras ciudades de Judá vuelvan a oírse cantos de alegría y de gozo, ni cantos de bodas. Todo el país se convertirá en un desierto sin habitantes. Pero nosotros no hicimos caso de la orden que nos diste de someternos al rey de Babilonia. Y tú cumpliste lo que por medio de tus siervos los profetas habías anunciado, que los huesos de nuestros reyes y de nuestros antepasados serían sacados de sus tumbas, y en efecto, se encuentran tirados por el suelo, bajo el calor del día y el frío de la noche, y murieron en medio de terribles sufrimientos a causa del hambre y la guerra y la peste. Por la maldad de Israel y de Judá, hiciste que el templo que lleva tu nombre quedara en el estado que ahora se encuentra. Sin embargo, Señor, Dios nuestro, tú nos has tratado según tu bondad y tu gran misericordia, como lo habías anunciado por medio de tu siervo Moisés, cuando le mandaste que se escribiera la ley en la presencia de los israelitas, y dijiste, si no me hacen caso, este pueblo tan grande y numeroso quedará reducido a un pequeño número en medio de las naciones entre las que yo los dispersaré. Pues sé que no van a obedecerme porque son un pueblo terco, pero cuando estén desterrados, entonces reflexionarán y reconocerán que yo soy el Señor su Dios. Yo les daré inteligencia y oídos para escuchar, y en el sitio en que estén desterrados me alabarán y se acordarán de mí. Dejarán su terquedad y su maldad y su mala conducta, al acordarse de lo que sucedió a sus antepasados, que pecaron contra mí el Señor. Entonces yo haré que se regresen a su país, el país que con juramento había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, sus antepasados, y volverán a ser dueños de él. Yo haré que se multipliquen y que no disminuyan. Yo haré que con ellos un pacto eterno, y me comprometeré a ser su Dios, y a que ellos sean mi pueblo, y no volveré a hacer salir a mi pueblo Israel del país que les di. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues hemos escuchado los dos primeros capítulos del profeta Baruch, en lo que pues estamos nosotros acentuando lo que le había pasado
principalmente al pueblo de Israel, no solamente a los otros pueblos circunvecinos, sino al pueblo de Israel, porque pues es el punto principal de este castigo o de este enojo, como nos menciona aquí, de este poder que cayó en contra de ellos. Y ya lo hemos estudiado, que fue porque los israelitas habían caído en la idolatría y habían hecho y deshecho de una manera errónea la vida. No habían cumplido con los mandatos de Dios, no habían cumplido con las leyes, con las costumbres, las tradiciones. Se habían olvidado. Todos sus descendientes, después de tantos años que habían pasado, ya se les había olvidado lo que había hecho Dios con Jacob, lo que había hecho Dios con Isaac, lo que había hecho Dios con Abraham, los padres, ¿verdad? Los patriarcas. No, ya se habían olvidado lo que había hecho Dios con Noé, sí, y Sem, Cam y Jafet, sus 3 hijos. Ya se habían olvidado de todo, sí, les habían olvidado de que 40 años Dios les estuvo dando de comer el maná que caía del cielo, que no se llama maná, es una forma de decir manú, que quiere decir, ¿qué es esto? Esa es nuestra traducción a nuestro idioma, ¿no? Ya se les había olvidado que sus antepasados habían vivido de esa manera grandiosa y que Dios siempre los había estado ayudando en todo. Los defendía en contra de los pueblos paganos, en contra de los pueblos que los querían invadir, que los querían destruir. Les había dado casa, les había dado vestido, les había dado sustento. Y solamente le pedían que se comportaran conjunto a todas las leyes que ellos habían recibido de nuestro Padre Dios. Muchas veces nosotros pensamos que las leyes son para castigarnos o que las leyes son para reprimirnos. Pero no. Aquí la situación es que todo lo que Dios nos dice que no hagamos es porque así nos conviene. Y lo que nos dice que hagamos es porque así nos va a ir mejor. Pero desafortunadamente nosotros siempre anteponemos nuestra razón, nuestra forma de ser, nuestra conducta. Y nos olvidamos de que el Señor es quien conoce perfectamente cómo va a ser nuestra vida, nuestra felicidad. Y nosotros empezamos a ponerle infelicidad a nuestra vida, porque nos dedicamos en lo mundano, en lo terrenal, en lo corporal, en lo sexual, en la complacencia de nuestros 5 sentidos. Y pues luchamos, trabajamos muy duramente, estudiamos mucho para poder tener un buen empleo, ganar mucho dinero y darnos los lujos, ¿no? Y acuérdense que no venimos a eso, ¿eh? Venimos a conocer, amar y servir a Dios. No venimos a vivir una forma lujosa, ni grandiosa, ni a hacernos reyes materiales. Hay muchos pasajes bíblicos, yo siempre les platico del joven rico, cuando Jesucristo le dijo lo que tenía que hacer para ser perfecto, ¿no? Porque llegó el joven rico y le dijo a nuestro Señor Jesucristo que tenía que hacer para ser perfecto, ¿no? Y pues le dijo, vende todo lo que tienes, como número 1, dáselo a los pobres, como número 2, y número 3, ven y sígueme. O sea, era muy importante, ¿no? Entonces, pues no lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque estaba íntegro dentro de lo mundano, lo terrenal, lo material. Ese dinero que tenía ese joven rico, pues no lo había él ganado, era de abolengo, ¿no? Era una herencia que le habían dado sus antepasados. Pero era muy difícil para él abandonar eso y dedicarse de una manera espiritual 100%, ¿no? Lo vimos con los discípulos cuando tuvieron que dejar, Pedro y Andrés tuvieron que dejar sus barcas para dedicarse a la predicación, para dedicarse a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces dejan las cosas mundanas. Entonces no venimos a estudiar, no venimos a trabajar, no venimos a ganar dinero, no venimos a disfrutar, no venimos a darle gusto a nuestros sentidos, a nuestra sexualidad, a nuestras pasiones. Y desafortunadamente después todo esto nos provoca que nos hagamos dioses, porque ya nada más estamos viendo la oportunidad de hacer dinero, la oportunidad de ser poderosos, políticos, gobernantes, líderes, y aparte de todo esto, pues nos empieza a formar una conducta
en contra de la justicia y somos injustos. Y ya cuando tenemos el poder, pues empezamos a hacer leyes injustas en contra de la gente, ¿no? Y engañamos a la gente. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, tengan cuidado, porque habrá lobos vestidos de ovejas, ¿no? Entonces, Jesucristo nos dio muchos mensajes, nos escribió muchas cosas a las que no deberíamos de caer en el error. Y bueno, regresando a la lectura de este libro de Baruch, en el primer capítulo, pues aquí nos está mencionando pues la información en la época del rey Nabucodonosor de Babilonia, y que pues todo el pueblo israelita pues había sido desterrado a diferentes partes, a diferentes lugares, muchos habían muerto, pero Dios les había dicho, tienen que obedecer al rey Nabucodonosor. Ahora se friegan, quieren estar obedeciendo a lo mundano y a lo terrenal, pues órale, éntrenle. Este va a ser el castigo que ustedes están viviendo de una manera deshonrosa. Pues quieren vivirlo, pues vívanlo. Quieren vivir sin una moral, pues vívanla. ¿Sí? Y se los va a llevar al caos. Nos menciona aquí que pues el Señor, nuestro Padre Dios, todo permitió para que se hicieran las cosas. No crean que el rey Nabucodonosor es que era muy poderoso, ¿no? Dios le dio la oportunidad de que el rey Nabucodonosor invadiera y destruyera Jerusalén, precisamente porque fue el instrumento para castigar al pueblo israelita de su idolatría. Porque no solamente eran idólatras, hacían dioses con sus propias manos y los adoraban, como ven. Así en la actualidad pasa eso, ¿verdad? O sí, o no. Sí, todavía aquí en la actualidad nosotros tenemos esa situación, sí, muy precaria, ¿no? Estamos haciendo ídolos, nos hacemos ídolos de los santos, ¿sí? ¿Y tú qué santito tienes? Ah, no, yo tengo a San Charbel. Ah, no, yo soy de San Francisco. Ah, no, yo soy de San Judas Tadeo. Y algunos otros bosquianos dicen, no, yo soy de San Juan Bosco, ¿no? Y algunos otros dicen, no, yo soy de la vela perpetua, ¿no? Sí. ¿Y cuál es la vela perpetua, no? ¿Y de dónde soy? ¿Y tú, cuál es el santito que...? No, pues yo soy de las carmelitas, ¿no? Carmelitas. No, yo soy del Sagrado Corazón de Jesús, ¿sí? Yo soy de la Virgen del Sagrado Corazón, ¿no? Y algunos otros, pues son de la Virgen de San Juan de los Lagos, ¿no? Y ahí van, cada año a cumplir sus mandas. Ah, no, porque le prometen a la Virgencita, Virgencita, ayúdame a que salga de los problemas que tengo en la vida. Y voy cada año allá a verte a tu pueblo, donde estás tú, como la imagen, ¿no? Y ahí van, ¿no? Siendo que nuestra Santísima Madre, pues, la tenemos en todas partes, con diferentes vestimentas, con diferentes nombres, pues es la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes pongan el nombre que quieran, ¿sí? En la actualidad nosotros en el idioma español pues, le decimos María, ¿no? Mariam, ¿verdad? Pero pues es la Madre de nuestro Señor Jesucristo en cualquiera de sus manifestaciones que ustedes quieran y manden. Y bueno, podemos platicar con ella, pero ella no nos hace milagros, ¿eh? Sí, ella nos va a ayudar, le pide a nuestro Señor Jesucristo que tenga paciencia, y lógico que nuestro Señor Jesucristo pues, tiene paciencia, ¿no? Acuérdense que Dios es lento para enojarse, lento, peor que una tortuga, peor. No, una hormiga es rápida, no, nuestro Señor es lento para enojarse con nosotros. Pues sí, ¿no? Pero mucha gente luego le va mal, y luego le echa la culpa a Dios. Se le muere el familiar, y luego le echa la culpa a Dios. Se le muere el que las mantenía y luego le echan la culpa a Dios. Se les muere aquella persona que amaban y querían mucho y luego le echan la culpa a Dios, ¿no? Y reniegan de Dios, ¿no? ¿Sí? Y empiezan a decir, a ver, ¿por qué hay guerra, Señor? Gente ignorante, ¿no? Pues en la Sagrada Escritura dice que va a haber guerra. ¿Por qué hay hambre, Señor, en el mundo? Pues en la Sagrada Escritura dice que va a haber hambre. Porque hay enfermedades, hay virus, estamos en el año 2021, todavía estamos batallando con el COVID, ¿no? Con la pandemia, ¿no? Y mucha gente dice, ¿por qué Dios permite todo esto? Pues no han leído la Sagrada Escritura. Ah, pero lo que sí, son buenos para criticar, y son buenos para estar echando la culpa a nuestro Padre Dios. Todo está escrito aquí, y ahorita lo estamos viendo aquí, lo vamos a analizar en este capítulo de Baruch, en donde nos menciona, pues que ahí están teniendo su actividad. Los jinetes del Apocalipsis son jinetes porque cabalgan,
Sí, en ese entonces así le decían a la gente que cabalgaba, que iba de un lugar a otro, pues andaba en un caballo, ¿no? Entonces eran jinetes, cabalgaban, ¿no? En la actualidad, cómo le dirían ahora? Choferes, ¿verdad? Son los choferes, ¿no? Porque andan por todos lados, ¿no? Sí, ¿no? Los traileros, ¿no? Sí, bueno, pues antes eran los jinetes, ¿no? Así le decían, y de Apocalipsis, porque venía a traer una revelación, ¿no? Sí, y siempre están entre nosotros el hambre, la peste, la muerte y la guerra. Son los cuatro jinetes del Apocalipsis. Sí, así les llaman, ¿no? Sí, parece como si pudiéramos hacer nosotros una película de eso, ¿eh? Bueno, después de esta pequeña introducción que les acabo de proporcionar, vamos a ir paso por paso sobre estos capítulos para que pues ustedes lo tengan un poquito más claro, ¿no? Porque ese es mi interés, que ustedes escuchen esta explicación y ya ustedes sabrán entender. Acuérdense que antes de todo esto, pues pidan al Espíritu Santo que nos llene de conocimiento, de entendimiento, para poder entender esto, porque no crean que esto es fácil, ¿no? Ustedes leen cualquier libro y pues de volada lo entienden, ¿no? Porque ustedes son doctos en la literatura, ¿no? Les encanta leer, ¿no? Pero esto no es una simple literatura común y corriente. Aquí tenemos mensajes de nuestro Padre Dios que nos abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, ¿eh? Y bueno, pues miren, aquí empieza, el capítulo 1 dice, nos da la referencia, ¿verdad? ¿Quién es Baruc? Y nos dice, el día 7 del mes, año quinto, después de que los caldeos se apoderaron de Jerusalén y la incendiaron. Bueno, pues eso ya lo sabemos, ya lo vimos, que eso fue. Dice que Baruc leyó este libro delante de Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y delante de todas las personas. ¿Se acuerdan de esto? Que ya bueno, los que ya leyeron el libro de Jeremías, pues se dan cuenta que Jeremías les dijo, toma este libro y ve y públicalo, ¿no? Ve y lee, ve y diles a todos lo que les va a pasar. Y bueno, pues aquí lo estamos retomando, ¿sí? También lo escucharon los funcionarios del gobierno, los miembros de la familia real, los ancianos, la gente del pueblo y toda la condición social. Así nos pasa a nosotros, vamos a misa o vamos al templo y escuchamos la palabra de Dios, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el presbítero? ¿Qué es lo que hace el dirigente espiritual, el pastor, el sacerdote? ¿Qué es lo que hace? Pues muchas veces ni nos platica del evangelio. Nos platica de las cosas que están pasando en la actualidad, de política, de fútbol, sí, de los problemas que hay, ¿no? Por ahí hace poco escuché a un presbítero que en vez de estar hablando de la palabra de Dios, empezó a hablar de que el COVID no existe, que el COVID es una enfermedad, una pandemia. Estamos en el año 2021 aquí en México. Y dice el sacerdote que es un invento, ¿no? Que nos están inyectando las vacunas para que dentro de 5 o 10 años nos moramos y nada más se va a quedar muy poquita gente en el planeta Tierra, ¿no? Y es un dirigente, es un pastor, ¿eh? Bueno, hasta ahí se los dejo, no quiero hablar mal de ese señor, porque pobrecito, ¿no? Al final de cuentas, pues, es un ministro del Señor y el que lo va a juzgar es nuestro Padre Dios. Nosotros, pues, ¿qué le vamos a estar juzgando, no? Pero está muy equivocado. Bueno, y bueno, pues aquí miren cómo después de que está leyendo Baruc, pues toda la gente le está poniendo atención, supuestamente, ¿no? Dice aquí que al oírlo, la gente se puso a llorar, a ayunar y a orar al Señor. Ah, sí, ¿verdad? Porque les empezó a dar el cuscús del miedo, ¿verdad? Sí. Y más a la gente anciana, cuando ya están ancianos, ya son mayores de 50, 60, 70, 80, uy, no, pues ya les da miedo porque ya saben que pues ya tienen que llegar. ¿A dónde? Pues a la muerte, ¿no? Yo no sé si van a llegar allá con el Padre Dios, pero es que se van a morir, se van a morir. Todos nos vamos a morir. Sí, es una frase muy, muy importante, ¿no? Que todos siempre tenemos que tener presente. Todos nos vamos a morir. Todos. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo se murió. Ustedes me van a preguntar, oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. Yo sé que ahorita ustedes no me pueden preguntar porque es una grabación, pero me van a preguntar, ¿y la Virgen María también se murió? Pues sí. Entonces, ¿por qué la Iglesia dice que la Virgen se quedó dormida y se la llevaron al cielo en la Asunción? Es un dogma de fe, ¿sí? Es una forma de aceptar las cosas sin razonarlas ni investigarlas. Es un dogma de fe. Pero todos se van a morir. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, se murió. Ahora resulta que nadie se iba a morir, que alguien no iba a morir. Dicen ustedes, bueno, ¿y Enoc no se murió? ¿Por qué lo encontraron
Elías no se murió porque, pues, ya saben, ¿no? Los sabios, es que vinieron los ovnis y se lo llevaron a Elías. Lo vieron tan inteligente que dijeron, vamos a investigarle su cerebro, ¿no? Porque es una persona muy docta, ¿no? Es muy capaz, ¿no? Y entonces no encontraron sus cuerpos y dijeron, pues esos no se murieron. La gente se tiene que morir, nos tenemos que morir. Este cuerpo dura un tiempo determinado y si le das un mantenimiento, obvio, pues lógico que pues vas a vivir bien y vas a durar mucho tiempo. Pero pues si no le das un buen mantenimiento y le das muy mala vida a tu cuerpo, con pura droga, puro cigarro, puro alcohol, puros corajes, puros odios, no comes bien, tragas pura vitamina T, ¿sí saben cuál es la vitamina T? ¿Sí? Tacos, tostadas, tortas, ¿sí? Bueno, todo es la vitamina T, pura grasa, ¿no? Puras porquerías, bueno. Entonces la gente se va a morir antes, ¿no? Entonces el cuerpo no va a funcionarle muy bien. Pero bueno, aquí vamos a rezar la lectura, ¿no? Perdón por desviarme. Dice, al oírlo, la gente se puso a llorar y a ayunar y a orar al Señor. Hay que hacer oración al Señor. En este entonces, pues todavía no sabían la oración del Padre Nuestro, ¿eh? ¿Cómo era la forma de orar de los judíos? Bueno, pues algunos del Sanedrín, la gente preparada, pues hacía la oración con los salmos. Acuérdense que tenemos 150 salmos y los cantaban, ¿no? Alabando a nuestro Padre Dios. Eso es lo que sí debemos hacer. Dice que también reunieron dinero según lo que cada uno podía dar, o sea, la limosna, ¿no? Y lo enviaron a Jerusalén al sumo sacerdote Joaquín, hijo de Elías y nieto de Salom, y a los otros sacerdotes y a la gente que se encontraba con él en Jerusalén. Este envío se hizo el día 10 del mes de Siván, cuando Baruch recibió los utensilios que se habían llevado del templo para devolverlos al país de Judá. Se trataba de los utensilios de plata que había mandado hacer Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, después de que el rey Nabucodonosor de Babilonia había hecho salir de Jerusalén y deportado a Babilonia a Jeconías y los funcionarios del gobierno, a los jefes de los cerrajeros y a la gente del pueblo. Acuérdense que pues, llegó el rey Nabucodonosor y pues invadió Jerusalén y pues, se llevó toda la riqueza, ¿no? Y principalmente los utensilios consagrados en el templo. Bueno, dice que el dinero que le enviaron junto con el siguiente mensaje, ahí viene el mensaje: les enviamos este dinero para que se tengan con qué ofrecer holocaustos y sacrificios por el pecado e incienso. Fíjense que en la actualidad la iglesia te cobra, ¿no? La iglesia católica te cobra. Vas a hacer un bautismo, te cobra. Vas a hacer una confirmación, te cobra. Vas a hacer una unción de los Señor, te cobra. Vas a hacer un matrimonio, te cobra. Y ya inventaron que la presentación de 3 años. Y ya inventaron que los 15 años. Y ya inventaron que cada día que cumples años, pues te mandas a decir tu misita, ¿no? Y pues sí, está bien que hagan eso. Pero aquí la situación es de que te cobran. Todo te cobran. No, pero ellos dicen, es que es para la manutención de la iglesia, ¿no? De todas las cosas que se necesitan dentro. ¿Quieres flores? Hay que pagarlas. ¿Quieres música? Hay que pagar al que canta. ¿Sí? Y entonces, pues miren, de aquí viene esta situación de que les enviamos este dinero para que hagan holocaustos de sacrificios por el pecado e incienso. Preparen ofrendas. Ofrezcanlas sobre el altar del Señor nuestro Dios. Hagan oraciones por el rey Nabucodonosor, o sea, pídanle por el rey para que los trate bien. Bueno, pues sí, hay que pedir también por los malvados, ¿no? Es lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, hay que pedir por los que nos odian, por los malos, para que se conviertan, ¿no? Y para que estén bien con el Señor. El Señor nos dará fuerzas y iluminará nuestros ojos para que sigamos viviendo bajo la protección del rey. ¿Sí? Oren también al Señor nuestro Dios por nosotros, pues hemos pecado contra Él y por eso hasta el día de hoy el Señor no ha apartado de nosotros su enojo y su poder. Vamos a cambiar la palabra ira para que no caigamos con que es el pecado capital, ¿no? Porque así siempre nos manejan. Entonces vamos a traducirla en enojo y en su poder. Bueno. Cuando se reúnan en el templo para celebrar la fiesta de las enramadas y en los otros días oportunos, lean el libro que les enviamos y confiesen sus pecados. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿De dónde viene toda esa costumbre de que la iglesia ofrece sacrificio? Sí, hacen misa. La misa es la repetición del sacrificio de Cristo del Calvario. Eso es lo que significa la sagrada misa.
¿sí? Y también piden limosna, ¿no? Y supuestamente es para llevar a cabo esos eventos. Y también nos piden que hagamos oración, ¿sí? Al Señor nuestro Dios, que nos pida, le pedimos perdón por nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Dónde decimos eso? Pues en la oración del Padre Nuestro que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Bueno. Y nos sigue diciendo aquí, el Señor nuestro Dios pertenece a la justicia. A nosotros, en cambio, los habitantes de Judá y Jerusalén, lo mismo que a nuestros reyes, gobernantes, sacerdotes y profetas y a nuestros padres, toca ahora la humillación a todos. Sí, pues habían caído en el error, habían caído en el pecado. Entonces debemos de aceptar. Si tú siembras maldad, pues vas a cosechar maldad. Si tú siembras flojera, pues vas a cosechar flojera. Si tú siembras, o sea, educas mal a tus hijos, pues vas a tener nietos peores, ¿eh? Sí, no, sí, sí. Dice un pensamiento judío, dice que si tú educas bien a tus hijos, ya has educado a tus nietos. Pues sí, porque va a ser la descendencia de la educación, ¿no? Y principalmente, ¿cuál es la educación que le debemos dejar a nuestros hijos para que nuestros nietos la tengan? Conocer, amar y servir a Dios. Dice aquí, por la desobediencia que han hecho todos los israelitas, ¿sí? Por eso nos han venido tantos males y estamos ahora bajo la maldición que el Señor ordenó. Esa maldición la ordenó nuestro Padre Dios. Sí, nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios, ¿no? No vayan a pensar que, no, pues es que qué mala suerte tuviera, no, porque hay gente que dice, ay, no, la suerte. No, aquí no existe la suerte, ¿no? Y hay otra gente que como cree en la lectura de manos, en el tarot, en las limpias. Uy, no vayan a los mercados. Y siempre hay un puesto en donde hacen limpias. Hay gente muy lista y muy astuta que dice, vamos a hacer limpias. Y nos ganamos una lana, mira. A cada personita que llegue le hacemos una limpia con hierbas de olor y con ruda y le pasamos el huevo de gallina. No le vayan a pasar un huevo de avestruz porque están muy grandes los huevos de avestruz, ¿verdad? Un huevo de gallina y le decimos que ya le estamos sacando su mala suerte. Ya le va a ir bien. ¿Y cuánto le cobramos por cada limpia? Mira, si es una limpia rápida, 50 pesos. Ya, si quiere una limpia intensa acá, ya más penetrante acá, con más fuerza, con más rigor, 150. Y los niños, les damos chance con 40 pesitos. Limpiamos para que el niño le vaya bien y no le hagan bullying en la escuela. No, sí, porque el bullying existe, ¿verdad? ¿Cómo ven que hoy, todavía en la actualidad, en los mercados aquí en México, existen esos lugarcitos? ¿Y cómo se llenan? No hay filas. Y vengo por una limpia, pásele. Vengo por otra limpia, pásele. Y eso que les vaya bien, ¿eh? Pero si ya se van a otros lugares más difíciles, pues hasta las mujeres hasta las andan violando, ¿no? Los supuestos brujos, ¿no? Que les hacen las limpias. Bueno, eso existe, ¿no? Sí, eso, tengan mucho cuidado de eso, ¿no? Sí, bueno. Todos se han portado mal, por eso les ha caído los males, ¿sí? Tampoco hemos hecho caso de que el Señor nuestro Dios nos ha dicho en todos los mensajes de los profetas que nos ha enviado, dice. Cada uno ha seguido las malas inclinaciones de su corazón. Hemos dado culto a dioses extraños y hemos hecho cosas que son malas a los ojos del Señor nuestro Dios. Bueno, Baruch aquí ya lo está diciendo, ¿verdad? Que está reconociendo. Y muchos lo reconocieron, ¿eh? Pero después de todo esto que les pasó, ¿cómo ven? Siguen en lo mismo los judíos, siguen en lo mismo los israelitas, ¿no? Bueno, no todos, ¿no? En el capítulo número 2 dice, así el Señor cumplió lo que había anunciado que haría con nosotros, con los gobernantes de Israel y con nuestros reyes y jefes contra los habitantes de Israel y de Judá. Dice, nunca en el mundo había pasado algo semejante, ¿sí? Todo estaba escrito en la ley de Moisés, ¿sí? Que llegaríamos hasta el punto de comernos la carne de nuestros propios hijos y de nuestras propias hijas. Ustedes dirán, ¿a poco sí? Pues sí. ¿Cómo ven? Se volvieron caníbales. Qué feo, ¿no? O sea, eso es terrible, ¿eh? Bueno, aquí hago una pausa para que respiren profundamente, porque inventen, ¿no? Pues, ¿qué son hienas o qué? Sí, no, porque las hienas se comen a sus propios cachorros. Si tienen hambre, les vale. Esos animales sanguinarios. El Señor hizo que los israelitas cayeran en poder de todas las naciones,
Dios hizo todo. Por eso les digo, nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Y todo fue por haber pecado contra el Señor nuestro Dios y no hacerle caso a sus órdenes. Hemos quedado por debajo de los demás y no por encima. Ay, qué preocupación, ¿no? No, sí, porque los judíos, estar por debajo de los demás es una forma denigrante, ¿no? Ellos siempre tienen que ser los número uno. No, pues es que somos el pueblo escogido de Dios. Mejor hubiera escogido a los mexicanos. No, porque también somos muy malvadas. No sé. Los de Singapur, esos son muy lujosos, ¿no? A los orientales, los chinos, puras chinaderas. A los japoneses, tampoco, no. Bueno, yo estoy divagando, ¿no? Y el Señor sabrá por qué escogió a los israelitas, a los judíos como su pueblo escogido. A lo mejor porque son los más mensos y ya ellos liberándolos de esa estupidez, pues ya la logró. Ya pasando el examen, los israelitas, ya cualquiera de nosotros pasa el examen. Sí. Esos son los más difíciles. Sí, siempre hay que echarle la batalla a lo más difícil, porque lo más fácil, pues rápido. Lo más fácil, somos facilotes. Nosotros los mexicanos somos refacilotes. Y agarramos de todo, todas las costumbres de todos los países agarramos. Sí, en este país mexicano ya casi ni hablamos español, es Spanglish. Casi todos los letreros son en inglés, casi todas las palabras vienen de una forma en inglés. Bueno, perdón, vamos a seguir. En el versículo número 6 dice: el Señor nuestro Dios pertenece a la justicia. A nosotros, en cambio, lo mismo que a nuestros padres, nos toca la humillación, pues sí, por habernos portado mal. No hicimos oración al Señor para pedirle que nos hiciera volver a Él y que dejáramos las malas inclinaciones de nuestro corazón. ¿Qué decimos en el Padre Nuestro? No nos dejes caer ¿en qué? En la tentación y líbranos del mal. Fíjense cómo nuestro Señor Jesucristo nos enseñó perfectamente la oración y está muy compactada. Y lo estamos viendo aquí, que todo esto que están haciendo aquí oración y que están pidiéndole a Dios perdón y que están aceptando que tienen que ser hoy humillados y devastados por la justicia de nuestro Padre Dios. Miren cómo nuestro Señor Jesucristo en una sola oración, sí, conformó todos estos aspectos. Nos menciona después aquí la oración de la liberación, nos dice en el versículo número 11 de este capítulo 2. Fíjense cómo dice: ahora bien, Señor Dios de Israel, que sacaste de Egipto a tu pueblo, desplegando tu poder y tu gran fuerza. ¿Sí se acuerdan de eso? Eso está en el libro del Éxodo. Bueno, si ya vieron la película de los 10 mandamientos, pues ya se sienten ustedes que son bien sabios, ¿no? Ya vi la película, ¿no? Sí, de los 10 mandamientos. Ben-Hur también me la aventé. Charlton Heston, no sé, no. Y también salió en el planeta de los simios. Sí, porque hay gente que hacía. Sí, un gran actor, sí. Y lean el libro del Éxodo, porque se den cuenta de lo que es verdad. Sí, pero una película es una película y puede decir muchas falsedades. Sí, claro, pues es que quieren ponerle, no sé, adornos a la película para llamar la atención, ¿no? Bueno, aquí nos menciona dice: desplegando tu poder y tu gran fuerza y haciendo milagros y prodigios y consiguiendo gran fama hasta el día de hoy. ¿Saben cuántas Dios plagas mandó a Egipto? ¿Saben cuántas fueron? Busquen ahí, se los dejo de tarea. Le mandó varias, sí, a los egipcios, porque no dejaban salir al pueblo de los hebreos de su nación. Sí, pues imagínense, ustedes tienen esclavos en su casa, ¿los van a dejar ir? Y estoy hablando de sus hijos. ¿A poco los van a dejar ir? ¿Cómo que ya te vas a casar? Tú no te vas a casar. Tú me tienes que cuidar. Tú no tienes que casarte. Tú me tienes que cuidar. Eres la más chiquita. Si no le dejan casarse a la hija de la más chiquita. Y el más grandote, ¿con quién te vas a casar? ¿Con esa vieja fea? ¿Está más grande que tú? No, es una vividora. Y ya tiene 2 hijos. ¿Cómo te vas a ir a cuidar a esa? ¿Vas a cuidar a hijos ajenos? Uy, no, así son los papás, ¿no? Luego se prenden, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿qué son sus esclavos? Son sus hijos. Sí. Bueno. Aquí nos menciona esto, Dice aquí, Señor Dios nuestro, dice aquí, miren, en el versículo 12: Señor y Dios nuestro, con nuestros pecados, maldades e injusticias hemos ido contra de todos tus mandamientos. Pues lógico. Aparte de nosotros tu enojo,
pues solo hemos quedado unos pocos en los países por donde nos dispersaste. Pues sí, muchos se murieron. Bien, dijo Dios, muchos se van a morir en el camino, y otros ahí en Jerusalén. Y los pocos que estén desterrados tienen que obedecer a sus gobernantes. Ya después los voy a regresar, pero cuando a mí se me dé la gana. Bueno, así no lo dijo. Cuando yo les diga, van a regresar. Voy a volverlos a perdonar. ¿Sí? Míranos, Señor, desde el lugar santo en que vives y ocupa de nosotros. Inclina tu oído y escúchanos. Abre tus ojos y mira, y la verdad, así como si fuera un ser humano, nuestro Padre Dios, ¿no? Como si tuviera ojos, si tuviera nariz, si tuviera oídos, si tuviera boca. Fíjense cómo es la situación, ¿no? Nuestro Padre Dios, pues no es como nosotros. No, pero es que como una vez escuchamos y que está escrito ahí que somos imagen y semejanza de Dios, ya nos sentimos que Dios se parece a nosotros, ¿no? Ha de ser güerito. No, sí, porque los que son racistas dicen, ha de ser güerito. Y los que son negros dicen, es negro con nosotros, es negro. Fortachón, así como, pues los negros son bien fortachones, ¿no? Nuestro Dios es fortachón, así como nosotros, ¿no? ¿Será de pelo chino o de pelo lacio? Dios, ¿no? ¿Traerá el cabello largo o cabello corto? ¿No? Y empiezan, no, si la Iglesia Católica ya puso la imagen de nuestro Padre Dios, un viejito, con barba y bigote, y greña canosa y larga. Y de su lado derecho está nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Con barba y bigote, pero barba y bigote negra y cabello largo, ¿no? Negro, ¿no? ¿Sí? Y agarrado de una cruz, así como si fuera su bastón, como si fuera su símbolo, ¿no? Y en medio de los dos, una palomita, ¿no? Una palomita blanca, ¿no? Simbolizando al Espíritu Santo, ¿no? Y después dice la Iglesia, es la divina providencia, es la Santísima Trinidad. Somos buenos para diseñar películas y imágenes. Nuestro Padre Dios no tiene oídos, no tiene nariz, no tiene ojos, no es un ser humano. Pero aquí, varón, pues bueno, pues de qué otra manera podría explicarse, ¿no? Señor, pues con tus ojos míranos con bondad, ¿no? Escúchanos, inclina tu oído, ¿no? Ya deja de estar oyendo música con tu tablet y quítate los audífonos y escúchanos a nosotros, ¿no? Sí, ya deja de estar saboreando comidas ajenas, mejor saborear nuestra comida, nuestros holocaustos, nuestros sacrificios que te estamos ofreciendo, ¿no? Como si fuera un ser humano. Por favor. Bueno, yo nada más les explico esto para que entendamos que nuestro Padre Dios nadie lo ha visto. Y nuestro Padre Dios no es como nosotros. ¿Sí? Que quede muy claro. Señor Dios nuestro, no te presentamos nuestra súplica por los méritos de nuestros antepasados y de nuestros reyes. Tú nos castigaste con ira y enojo. Bueno, vamos a quitar la palabra ira. Tú nos castigaste con tu poder y tu enojo, como lo habías anunciado por medio de tus siervos los profetas, al decir, esto dice el Señor, sométanse y le sirvan al rey de Babilonia. Y así podrán seguir viviendo bien, Pero si no hacen caso a la orden que yo les estoy dando, de someterse al rey de Babilonia, entonces haré que ni en Jerusalén ni en otras ciudades de Judá vuelvan a oírse cantos de alegría y gozo, ¿sí? Ni cantos de bodas en todo el país. Ya después nuestro Señor pues sí los perdonó y los dejó que se reunieran cuando llegó el rey Ciro de Persia y conquistó y destruyó al rey Nabucodonosor. Ya les permitió regresar a Jerusalén, ¿no? Ya todos bien contentos, ¿no? Luego ya llegan eso ya lo pueden ustedes corroborar en el libro de Jeremías. Pues, si quieren leerlo, pues léanlo. Ahí dice, ¿no? Que ya regresaron bien contentos todos, ¿no? Baile, baile, cante, ¿no? Y el Señor le dijo, y el templo, ya todos vinieron con sus casitas y todo, está como el comercial eso, y la Cherokee, papá, aquí decía nuestro Padre Dios, y el templo, israelitas, y el templo, y ya pues no les quedó otra vez, ay, de veras el templo, no, si les digo que nos empieza a ir bien y nos olvidamos de Dios, en la actualidad sí somos, nos empieza a ir bien, ay, de veras, yo tenía que cumplirle con el Señor de Dios lo que le prometí. Le dije que si acababa de estudiar, pues iba a hacer lo que iba a hacer, lo que le prometí. Ay, híjole, ahora sí lo voy a empezar a hacer. Así somos. Ni modo, así somos los pecadores, ¿verdad? Sí. Tú nos castigaste con tu poder y enojo, dice muy claramente, ¿no? Pero nosotros no hicimos caso de la orden que nos diste de someternos al rey de Babilonia. Fíjense, tampoco hicieron caso a eso. Y tú cumpliste lo que por medio de tus siervos los profetas habías anunciado.
que los huesos de nuestros reyes y de nuestros antepasados serían sacados. Fíjense nomás lo que hicieron, esa profanación, ¿verdad? No, sí, la humillación fue total. No, por la maldad de Israel y de Judá hiciste que el templo que lleva tu nombre quedara en el estado en que ahora se encuentra. Miren, a nuestro Padre Dios en ese entonces les había dado indicaciones para que el templo de Dios fuera, ahí en Jerusalén, fuera todo un gran lugar para que todos los seres humanos, no solamente los israelitas, estuvieran adorando a nuestro Padre Dios. Pero a nuestro Señor no le interesan las cosas mundanas y terrenales. ¿Quién es o dónde está el templo de Dios? Ahora está en cada uno de nosotros. Nos somos templos vivos del Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo vive con nosotros. Ya llegó el Espíritu Santo, sí. No llegó en autobús, no llegó en avión, ni en barco, ni en un nave espacial, ni en un ovni. No. El Espíritu Santo llegó a nosotros 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y está con nosotros. Ya llegó para el mundo para quedarse. Llegó para quedarse. Eso que quede muy claro. Entonces, pues bueno, pues ya lo tenemos dentro de nosotros. Nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo y lo que Dios quiere de nosotros es eso, ¿no? Que el Espíritu Santo se mueva dentro de nuestro corazón. Que el Espíritu Santo haga lo que tenemos que hacer nosotros, principalmente amar al prójimo. Hacer obras de caridad espirituales y corporales. Sí, con lo que sabemos, con lo que estudiamos, con lo que tenemos, ¿sí? No, pero nosotros estamos inmiscuidos en el mundo. Y ahí cuando estamos de viejos, entonces sí, como que nos empieza a entrar el cuscús de que ya nos vamos a morir. Y nos empieza a entrar el miedo, ¿no? O cuando estamos muy enfermos. Pero cuando estamos jóvenes y sanos, no, pues cuánto. Ni quien se acuerde de nuestro Padre Dios. Sin embargo, Señor Dios nuestro, tú nos has tratado según tu bondad y tu gran misericordia, como lo habías anunciado por medio del siervo Moisés, cuando le mandaste que escribiera la ley en presencia de los israelitas, y le dijiste, si no me hacen caso, este pueblo tan grande y numeroso quedará reducido a un pequeño número en medio de las naciones entre las que yo los dispersaré. ¿Y ahorita dónde viven los israelitas? Allá en Jerusalén, en medio de las naciones, a un lado del mar Mediterráneo. Ahí está, en una nación muy pequeña, está chiquita, y tienen muchos problemas, y son poquitos, porque todos los demás no están regados en todo el mundo, están dispersos. Pues sé que no van a obedecerme, porque son un pueblo terco. Miren, ahí está. Si este pueblo reacciona y se convierte, pues ya todos los demás nos estamos del otro lado. Esos son los más tercos. Yo pensé que los mexicanos íbamos en primer lugar, en la terquedad, ¿no? Sí, porque somos ignorantes, somos tercos, somos de Pachuca, de Apan. No, pobres, bueno, si no, yo, porque no, sí, yo conozco a algunos que son de Apan y son retercos. Híjole, no, tercos. Dicen, terco como la mula, ¿no? Híjole. Si no, por la mula le gritas y no se para. Y no quiere avanzar, ¿no? Sí. Pues miren, aquí muy claramente dice que ese es el pueblo más terco. ¿Ya saben por qué lo escogió Dios? Porque era el más terco. Eran los más difíciles. ¿Sí? Si las cosas que valen la pena fueran fáciles, cualquiera las haría. Pero si las cosas difíciles las logras, no, pues las fáciles, pecata minuta, de volada, ¿no? Bueno, ni modo, los mexicanos ocupamos el segundo lugar después de los israelitas en ser tercos. Bueno, un segundo lugar es muy bueno, no se preocupen. ¿Sí? Bueno, y nos sigue diciendo aquí, pues sé que no me van a obedecer, bueno, pero cuando estén desterrados entonces van a reflexionar. Y reconocerán que yo soy el Señor Dios, yo les daré inteligencia y oídos para escuchar. Sí, en el sitio en que estén desterrados me alabarán y se acordarán de mí. Dejarán su terquedad y su mala conducta al acordarse de lo que sucedió a sus antepasados que pecaron contra mí y el Señor. Entonces yo haré que regresen a su país. Así regresaron. ¿Sí? Porque ya se lo había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, sus antepasados. Y volverán a ser dueños de él. Yo haré que se multipliquen y que no disminuyan. Pues sí, esto ya lo estamos viendo desde el año de 1945. La ONU les otorgó otra vez a los judíos que vivían en ese lugar de Jerusalén, porque es el lugar que les corresponde.
¿sí? No crean que la ONU fueron muy buenos, ¿no? Muy a todo dar, ¿no? No, Dios mandó la orden y la ONU la captó y porque nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Aún hoy en nuestros días les vuelve a otorgar el lugar para habitar ahí. Y miren que pues ahí le están echando ganas. Nada más que, ¿y el templo? Israelíes, ¿y el templo? ¿Y el templo? En eso andamos, pues ya van 2021 años, que llegó nuestro Señor Jesucristo y el templo fue destruido, el segundo, y el tercero, ¿para cuándo? Pues acabamos de llegar en 1945, pues sí, pero Alemania quedó destruida después de la Segunda Guerra Mundial y en 10 años se volvió a reconstruir. O sea, que ustedes son más mensos que los alemanes. ¿Y el templo, israelitas? Bueno, yo nada más les estoy preguntando porque a lo mejor ustedes ya tienen a los arquitectos, a los ingenieros, ya tienen todo el diseño. Ahora van a decir que no tienen dinero, ¿no? Ah, no, ahorita la culpa va a decir es que estamos en pandemia. Está difícil la cosa porque ya viene el Omicron. Ah, sí, es una variante del COVID-19. Sí, ahorita estamos en diciembre 20 del 2021. Y acaban de decir que ya hay como 15,000 infectados allá en Londres. Sí, de esa nueva variante, ¿no? Y hay otros países en Europa pues ya están cerrando fronteras, ya están cerrando tiendas y ya no puedes tú salir libremente, ¿no? Ah, no, pero aquí en México no pasa nada, aquí no. Nuestro gobierno dice que no pasa nada. Es más, nuestro presidente dijo, el que se va a morir, se va a morir. No le tengamos miedo. No estemos escondidos. ¿Sí? Estamos en semáforo verde, dijo nuestra gobernadora de esta Ciudad de México. ¿Sí? ¿Cómo se llama? No, ahorita no me acuerdo cómo se llama. Esa señora. No pasa nada. Semáforo verde. Cuídense. Y nuestro médico ese que da las explicaciones de salud dice, el tapabocas sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Híjole, ¿no? ¿Qué frase? ¿No? Híjole, esas frases van a pasar a la historia, ¿no? Bueno, yo nada más termino diciendo aquí en el versículo número 35, ya no les quito más el tiempo, yo sé que ya se durmieron, despierten a los que ya se durmieron, y si ya se durmieron todos, oigan, despiértense, porque ya terminé. Yo haré con ellos un pacto eterno y me comprometeré a ser su Dios y a que ellos sean mi pueblo, y no volveré a hacer salir a mi pueblo Israel del país que les di. Eso es lo que dice ahí este libro de Baruch, en este versículo número 35, ¿verdad? Bueno, espero que les haya servido esta explicación que les estoy proporcionando. Vamos a continuar en otra grabación, otro poquito más de estos capítulos de Baruch. Dicen que era el secretario de Jeremías. ¿Cómo va a andar Jeremías cargando con... A ver, mi secre... Pues, yo me acuerdo de una película de Cantinflas en donde el Borolas era su secretario, ¿no? Y se fueron a Acapulco y estaban ahí paseando. Y mi secre... Oigan, no inventen. Así dicen los historiadores, ¿eh? Pero miren, no era su secretario, era su amigo. Y en ningún momento Jeremías le estaba ordenando, oye, escribe, punto y coma. No, ¿qué pasó? No, pues no eran así las cosas. Pero nos las quieren poner de esta manera porque si no, no las entendemos. Pero Baruch era un amigo de nuestro querido profeta Jeremías. Era un gran compañero, lo acompañaba en todas sus danzas, ¿verdad? Era un testigo de todo lo que estaba pasando, de lo que tenía que ver, y bueno, pues Baruch también empezó a escribir, ¿no? Y pues Jeremías le dice, pues estás escribiendo, pues escribe también ahí unos caracolitos que le hago a todos los de Babilonia y a todos los que caen en pecado, ¿verdad? Para que a ver si se componen, ¿no? Ya vamos a leer después aquí un capítulo en donde menciona Baruch que Jeremías pues les da unos mensajes muy fuertes a su pueblo por la idolatría. Ah, no, sí, hijo, eso de caer en la idolatría, aguas, y digo aguas porque mi Padre Dios se enojó y inundó 40 días y 40 noches el planeta, por eso digo aguas, ¿sí? En la época de Noé. Bueno, que Dios te bendiga.